emboscada. Y se desarma el montaje. Por lo tanto, se ven obligados a hacer una rebaja de la condena. Pero nosotros fuimos condenados también en otro hecho. Y ese otro hecho no se revisó, digamos. O sea, igual se creyó que existió robo con intimidación, sobre la base de los mismos testimonios de este testigo que fue cuestionado y que perdió credibilidad cuando se hizo esta rebaja de condena. En suma, el camino que les queda, las Cortes Internacionales, para cerrar este capítulo, digamos. Sí. Bueno, se agotó la vía interna, decimos nosotros, porque no tuvimos la posibilidad de un juicio justo, no tuvimos la posibilidad de acceder a un debido proceso, en el marco de lo que nosotros hemos denominado la criminalización de la protesta social mapuche. No tuvimos esa opción, por lo tanto, la vía que nos queda ahora es llegar a tribunales internacionales. La causa mapuche, las demandas del pueblo mapuche. Hace una pausa con Héctor Yaitul y vamos a abordar ese tema en particular. ¿Qué es lo que demandan los comuneros mapuches? La mayoría jóvenes que han ido a estudiar, han vuelto a sus comunidades con una nueva visión, una nueva conciencia y están reivindicando tierras, pero algo más. Una pausa. Mano a mano con Alejandro Guillé. Héctor Yaitul Carrillanca, sindicado por mucho como un ideólogo del movimiento mapuche, de esta nueva generación de jóvenes profesionales, universitarios, que están levantando reivindicaciones territoriales, pero también de identidad, de pueblo mapuche. Y lo estamos visitando acá en la cárcel de Angol. Héctor, ¿quiénes son estos jóvenes mapuches que levantan estas voces? Porque no son los viejos, no son los loncos. Da la sensación que hay un tema claramente generacional. Sí, por una parte es así, pero también tiene mucho, digamos, de estigma sobre los nuevos procesos que estamos viviendo como movimiento mapuche. Yo creo que aquí la causa mapuche, el movimiento mapuche ha sido asumido por una integralidad de nuestra gente. O sea, hay un rol importante que han cumplido los jóvenes mapuches, efectivamente. Le han inyectado más vigor, más capacidad, cualitativamente, en el sentido ideológico, en el sentido intelectual. Pero también tenemos el ascendiente que genera nuestros ancestros y nuestros viejos, por decirlo de alguna manera. ¿Los loncos, por ejemplo? Los loncos, efectivamente, porque en ellos está la ligación hacia un pasado, digamos, que se retrotrae y tiene vigencia hoy día. Porque si en algo nosotros estamos claros, la mayoría de los mapuches, a pesar de esta diferencia que tenemos, y lo que nos une es que tenemos una memoria histórica, de despojo, de injusticias. Y este tema de la territorialidad de las tierras, de la explotación del territorio, que lo plantean mejor en la juventud, pero también nuestros viejos tienen en su memoria más cercana, digamos, el haber sido usurpados territorialmente. Ahora, esa usurpación, muchas veces me lo pregunta la gente, dice, pero si es una cosa de la colonia. La gente todavía parece que no recuerda que la Araucanía jamás fue conquistada por el español. Fue en la guerra de la Araucanía, en la segunda mitad del siglo XIX, en plena guerra del Pacífico. Sí, de hecho, las reclamaciones que nosotros tenemos hoy día son reclamaciones de orden, por decirlo de alguna manera, ancestral y milenario. Y tiene que ver con nuestros derechos como pueblo-nación, desde los tiempos en que se construye esta concepción, esta realidad de pueblo-nación. Por lo tanto, nosotros decimos, son tierras que reclamamos porque nosotros fuimos dueños y pertenecimos a esas tierras desde antes de la llegada de los europeos, de los españoles y otros, digamos. Y tiene que ver con la defensa que hizo nuestra gente a la llegada de los españoles. Recuérdese que pasaron alrededor de 100 y tantos años que se firmaron los primeros tratados de paz en tiempos de guerra, en donde se reconoció una suerte de autonomía o independencia de la nación mapuche. Frente al español. Frente a los españoles, frente a la corona española. Exacto. Y tenía validez en esos tiempos, digamos, una validez jurídicamente, digamos, en lo que es el ámbito jurídico-político de esos tiempos.
Y esa defensa se hizo por siglos. Es decir, a nosotros, a nuestro pueblo, España nunca nos derrotó ni nos expolió territorialmente, porque hubo una defensa territorial y se reconoció. La ocupación de la Araucanía efectivamente se hizo con la invasión del ejército chileno hacia el año 1881-1883. Y es ahí donde se expolia definitivamente la territorialidad chilena. De pasar a tener aproximadamente 10 millones de hectáreas, nuestro pueblo quedó reducido en 500.000 hectáreas. Y es ahí donde nosotros somos hoy día un problema, porque la CAM, la Coordinadora Arauco-Mayeco, reivindica ese hito histórico, de que nosotros somos un pueblo ocupado militarmente hace 130 años atrás a la fecha, digamos. Por lo tanto, nosotros tenemos una reivindicación territorial más allá de las tierras en particular, como lo plantea la jurisprudencia o la legislación hoy día, digamos, sino que tiene que ver con el reconocimiento de la nación mapuche, un pueblo que defendió un espacio, una territorialidad, una normativa, su autonomía. Y eso es lo que nosotros reivindicamos con fuerza. Efectivamente, este tema hoy día es complejo, es muy complejo. Por lo tanto, de ahí tiene el valor de la juventud mapuche hoy día, que se ha involucrado mayormente en entender el conflicto mapuche y en asumirlo, en levantar nuevas banderas de reivindicación. Y por lo tanto nosotros hablamos de la nación mapuche, hablamos de una bandera que nos particulariza, hablamos de una cultura, hablamos de una ideología, de aspectos como visionarios que nos nutren ideológicamente para hacer un planteamiento de liberación. Y es ahí donde nosotros tenemos el problema. Porque confrontamos hoy día, efectivamente confrontamos con un sistema de propiedad usurpada que está principalmente en el empresariado, que es una realidad que ocurre aquí en la novena, octava, novena y 10ª región. Bueno, me llama la atención porque muchos mapuches me comentan, me dicen, esas tierras de esa forestal eran de mi abuelo. O sea, no estamos hablando del abuelo ancestral, estamos hablando de su abuelo directo, de 3 generaciones atrás, claro. Y a veces de 2, eran tierras de mi padre. Claro. Lo que pasa es que si nosotros nos remitimos a la expoliación del territorio, claro, ahí hay harto que reivindicar. Pero también se dio un proceso de usurpación paulatina de tierra hasta los días de hoy. De hecho, los gobiernos dicen que han restituido territorialmente a los mapuches. Los gobiernos de la Concertación dijeron que habían entregado tierra. Sin embargo, si nosotros a eso hacemos la comparación de las tierras que se han perdido producto de procesos de inversión capitalista en territorio mapuche, estamos en lo mismo. Y estamos prácticamente en lo mismo que en los tiempos de la invasión del territorio mapuche. Hace 130 años atrás quedamos reducidos a 500.000 hectáreas y actualmente vivimos en aproximadamente 500.000 hectáreas. Es decir, no hay un avance de ningún tipo en materia de territorialidad. Y ese es el punto que nos hace nosotros ser conflictuantes, conflictivos y ser un problema de tipo nacional, ¿ya? Y obviamente nosotros entendemos que este es un problema de estructura, de superestructura, que tiene que ver con definiciones políticas de los estados, de los gobiernos de turno en particular, y que tendrá que ser asumido cuando nosotros tengamos la fuerza suficiente de plantearnos frente a ese tema, a esos temas. Ahora, además cuando tú hablas del concepto de tierra, tengo la sensación que hay algo más que territorio físico, hay una globalidad de percepción, una visión de entorno. Es la tierra, son los árboles, es el aire, es el agua, es todo lo que la cosmovisión de un espacio vital de vida, y con costumbres, con tradiciones, es decir, tengo la impresión que ustedes también están reivindicando el valor de la identidad mapuche, tras de esa bandera que tiene detrás tuyo, otros letreros que hay adornando este pequeño recinto carcelario. Hay muchos símbolos, me imagino. Claro, y ese es el valor de las últimas movilizaciones, que nosotros hemos podido llegar a un sector importante de la sociedad civil, sociedad no mapuche chilena y la sociedad internacional, de las características que tiene nuestra lucha, que no es simplemente un tema economicista, sino que también tiene que ver con un tema de planteamientos de identidad, de una particularidad de pueblo-nación, de un pueblo originario, que tiene una cosmovisión construida, una definición cultural que se mantiene y que nosotros queremos seguir manteniendo. Esa es la gran dimensión